Vamos a hablar hoy de Silioto, el gran protagonista de la peor semana de Milei, ni qué hablar de la de Caputo. Ahora el gobernador de La Pampa es el objetivo. ¿Con quién y cómo piensan ganarle? ¿En qué anda Di Napoli? El título de la editorial de hoy es Las nuevas mayorías. Solo comparable con aquellos primeros meses del gobierno de Milei, cuando con la CGT en la calle se esperaba comiendo pochoclos su caída que, como Semana Santa, podría darse en marzo o en abril. Solo como aquellos primeros meses del gobierno de Milei, decía, fue de ruinosa la semana que dejamos atrás para el gobierno libertario. Aquel documento de los 24 gobernadores que pusieron a consideración de los presidentes de todos los bloques de la oposición en el Senado Nacional, que lo plasmaron en sendos proyectos de ley que contemplan el reparto automático de aportes del Tesoro Nacional y del impuesto a los combustibles líquidos, terminó siendo aprobado por una amplia mayoría. Solo el tan simpático como casta derechosa que explora la entrega indiscriminada de su identificación con cuanto partido estuviese circunstancialmente en el poder, el cordobés Luis Juez, votó en contra. Decíamos, terminó siendo aprobado por una amplia mayoría ese par de proyectos, generando antes y después la imagen de debacle que hoy tiene el gobierno del cipayo desequilibrado. Cuando 24 horas antes de esa sesión, el ministro Toto Caputo advirtió que la derrota del Libertario y aliados en el Senado sería inevitable, entró en pánico e intentó usar a alguno de los preservativos mediáticos que siempre los libertos tienen a mano para intentar operar a los gobernadores. Tras el grotesco fracaso del lechoso Johnny Viale procurando control de daños en el affair criptomoneda Libra, era hora de apelar a Alejandro Fantino, que, fiel a su estilo, fue por el lado del misilazo que le entraría a la nave del gobierno si se votaban las leyes en cuestión, que harían que, si tenías un viaje a Bucios para tus vacaciones, tendrás que prepararte, papito, porque se va a mover todo y mucho. La amenaza canchera del Playboy, que hizo carrera sospechado de Taxi Boy, dejó en claro que lo suyo es mucho más efectivo como relator de la campaña de Boca que como operador mediático, en lo que ha devenido desde que la vio, llevando a Milei de panelista en cuanto programa supo conducir. La sesión se llevó a cabo y fue un golpazo para el gobierno en cuanto a los votos cosechados por unanimidad para aprobar los proyectos. Y en eso fue clave la gestión política del mandatario pampeano, Sergio Silioto, que tuvo más poder de convicción, capacidad política, que Milei, para que hasta los senadores que responden a los gobernadores como Frigerio, Cornejo y Esdero, siempre con la peluca a mano porque habitualmente les ordenan calzárselas, votaron como lo hicieron. Además, también aprobaron la ley de emergencia en discapacidad y el magro aumento, 20.000 pesos, de las jubilaciones. Eso, sumado a la calificación crediticia negativa del Morgan Stanley Capital International, la crítica del JP Morgan aconsejando levantar las inversiones en la Argentina y la no aprobación de la revisión del FMI, dejaron maltrecho al Toto, que desespera por evitar que suba el precio del dólar y cerró la semana gastándose 2.220 millones de dólares en solo 24 horas para que no se le dispare el precio. Claro, antes había metido la pata hasta el caracú con la canchereada que se mandó ante el cuestionamiento por el precio del dólar. Si está barato, comprá, campeón, que le empieza a operar esa canchereada como una inesperada profecía autocumplida. Un 30% ya ha subido desde abril el precio del dólar. El endeudamiento, que en los últimos 2 meses fue con dólares que llegaron del FMI, de los organismos multinacionales,
Otro repo, el primero había sido a principios de año, y el Bonte, y ahora se pidió un waiver para recibir 2.000 millones adicionales del FMI. El endeudamiento y el carry trade son mecanismos útiles para patear la pelota para adelante, pero el adelante siempre llega. Y esta es la dimensión lúgubre del presente. Por más que festejaron para la foto, la inflación de junio del 1,6 no es ficticia, no es un invento del INDEC, pero tiene una contracara que revela el fracaso de la política económica, porque a ese índice lo explica la recesión. Los salarios son cada vez menores, se le puso un techo a la negociación paritaria que es del 1%, por lo que el consumo cada vez es menor y encima a los comerciantes les suben los costos. Los servicios tuvieron un incremento del 3%, que no pueden traspasar los comerciantes a esos costos a los precios, y el círculo entonces se hace vicioso. La inflación es baja porque nadie puede aumentar precios, porque nadie tiene plata para comprar. La acelerada descomposición del hecho económico es lo que está demoliendo a Milei, y exacerbado, revela un relativo control sobre sí mismo y cada vez dice más tonterías. Además de haber acusado a la traidora a su propia vicepresidenta y de haber retuiteado publicaciones del Gordo Dan y otros troll que tiene contratados, llamando a sacar los tanques y aviones para bombardear el Congreso con los legisladores adentro, anunció que vetaría cuanto votasen los degenerados fiscales y que, llegado el caso, si ambas cámaras se lo rechazaran, judicializará la decisión parlamentaria. Un absurdo, porque todo lo que el Congreso legisla es constitucional, salvo que alguien se sienta afectado con lo dispuesto e iniciare una causa. Pero, ¿qué jubilada, discapacitado o gobernador de provincia se presentaría ante la justicia reclamando porque les otorgan más derechos y recursos? Una tontería, como también lo es pretender ser presidente enfrentado a todas las provincias, que es lo que dijo ante otro de sus voceros, Majul, que todas las provincias estaban enfrentadas a él. Y circunstancialmente así fue. Y así porque, como varias veces lo afirmáramos en este espacio, todos los gobernadores se alinearon detrás de Sergio Sirioto, el gobernador que, desde el inicio de la gestión Milei, al advertir todo lo que ahora es compartido por los demás, estuvo parado de manos frente al presidente, algo que, incluso, le cuestionaron reiteradamente desde adentro, y que hoy los grandes medios de comunicación le reconocen. Tanto que, conocido el resultado en el Senado, fue el mandatario más buscado para dar a conocer su análisis de lo ocurrido. Y fue muy interesante lo que el ruso dijo en esas entrevistas. Lo importante es que hemos coincidido hace mucho tiempo los gobernadores y empezamos a defender lo que nos corresponde. Nos unió la realidad, lo dije hace un tiempo, y estamos actuando en consecuencia. Por supuesto que estamos en un escenario económico y político muy volátil, donde hay posibilidades de que algunos se involucren más que otros. En eso tengo un enorme respeto por todos los gobernadores. Cada uno tiene que gobernar bajo las circunstancias que le tocan. No todas las provincias tienen la misma situación económica. Yo miro los que estuvieron, y esa mayoría que se logró en el Congreso 2 meses atrás era impensada. No 2 años atrás, 2 meses. Y bueno, es una necesidad seguir construyendo un camino y buscar consenso. Invitamos al Gobierno Nacional a ser parte de este acuerdo, porque desde su mirada, un acuerdo entre el Estado Nacional y las 24 jurisdicciones subnacionales hubiera sido una señal muy positiva para los mercados, ya que siempre apuntan a entronizar al mercado. Las mayorías que se consiguieron son fluctuantes, por supuesto. Veía con asombro cómo un senador del oficialismo planteaba que la mayoría no era la mayoría de antes. Y casualmente esa es la democracia, el gobierno de las mayorías. Y la mayoría no puede ser rígida.
La mayoría tiene que ir en base a lo que se está debatiendo, lo que se esté sancionando. La mayoría no siempre tiene a los mismos integrantes, porque los distintos temas suman o restan los apoyos que corresponden. Yo creo que fue un gran avance de la institucionalidad de Argentina y el funcionamiento pleno del Congreso, como debe ser. En la Argentina hay que discutir absolutamente todo y que las mayorías sean las que decidan. Y es para destacar este último concepto, el de las mayorías fluctuantes de las que habló Silioto. Indudablemente se va configurando una nueva mayoría. A nivel país, el daño que ha hecho el cipayo desequilibrado es incalculable, no solo en términos económicos, sino en la ruptura de estructuras que sí funcionaban, de tejidos y armados de contención que no será fácil restablecer. Y eso necesariamente genera una mayoría opositora sobre la cual volveremos. Pero a nivel provincia, no es casual que Silioto hable de nuevas mayorías cuando la resolución del tema Medanito pone en tensión la interna oficialista, donde lo ocurrido hasta ahora revela la imposición del sector considerado mayoritario sobre lo proyectado por el gobernador. Armadores para constituir esa nueva mayoría en la Cámara de Diputados es lo que necesita Silioto para poder sacar esa iniciativa y cuantas nuevas proponga. Pero además, el alto protagonismo de Silioto le da una nueva relevancia en el panorama político nacional y en las elecciones de octubre, quizá como nunca antes en la historia, se le prestará una atención especial al resultado en La Pampa. Erigido como el líder del levantamiento de los gobernadores, la suerte que corran sus candidatos en las legislativas será determinante para la lectura que se haga sobre el plebiscito que en el país se hará sobre la gestión Milei. Y mucho tendrá que ver con eso el desempeño de quienes proponen algo totalmente diferente a sus políticas. De allí que mucho empeño pondrán los hermanísimos en poder vencer a Silioto en La Pampa, algo que no debería serles fácil. Antes que lo identificaran al gobernador de La Pampa como el comandante de todos los demás, la idea de Karina Milei era que los candidatos de La Libertad Avanza no fueran parte de ninguna alianza, sino que exhibieran su poder de adhesión en estas elecciones para ver si, en nombre del presidente, podían terminar primeros, aunque sea entre los segundos. Vislumbraban un escenario donde el peronismo y Juntos por el Cambio estarían en la pista y ellos tratando de terciar. Aspiraban a terminar por encima de Juntos por el Cambio para después, en las gubernamentales del 2027, sumarlos sí a una alianza, pero con el candidato propio ya probándose las pilchas del próximo gobernador. La necesidad de vencer a Silioto ahora lo cambia todo, y bien que, entonces, podrían sumarse a algún armado que eso les garantice. Eso sí, creen que tienen en Adrián Rabier un buen candidato y lo querrán hacer valer. Y un poco todo depende de los radicales, porque una cosa será con Martín Berongaray como candidato y otra con cualquier otro u otra. Ese es el debate de los boinas blancas. El Poli Altolaguirre no quiere que juegue ahora, es nuestra carta para el 2027, ahí tenemos que ganar, dice. Sin 2025 no hay 2027, dicen otros que creen que, sin Pachequito, tal vez no puedan siquiera salvar la banca que pondrán en juego, más cuando el Colo aguerrido dice desde el PRO que él no es segundo de nadie, y los caminos pueden llegar a bifurcarse de una manera incalculable. Y el intendente de Santa Rosa tenía todo para disfrutar su momento. Estaba todo dado, como dice la canción de Serrat. Recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembradas de bombillas. Hoy el nombre y el villano
El prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles las fachas. Vamos subiendo la cuesta que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y en Santa Rosa, dispuestos estábamos a por un lado olvidarnos que, como todos los intendentes que lo precedieron, la inversión se ponía en el centro, mientras que las calles de los barrios siguen poseadas a más no poder y las de asfalto con roturas añejas. Algunos árboles se podan, pero quedan ahí sus ramas desparramadas por semanas. Las plazas en las barriadas están olvidadas porque lo único que importa es el parque lineal. Habilita un hipermercado, que ahora no se sabe qué pasará con él. Carrefour anunció la intención de vender sus activos y salir del país, con el riesgo laboral para muchos de los súper más chicos y el posible cierre de despensas, además de cerrar la UTT. Pero por un día nos olvidaríamos de todo. Se inauguraba la semi-peatonal e iba a haber fiesta. Y fue una fiesta. Pero no solo que después, como dice la canción, en Santa Rosa, con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Sino que unos días antes, Luciano se la mandó, otra vez. Y justo cuando en la semana su amigo Ariel Otero había querido rehabilitarlo, diciendo que seguramente estará caminando Santa Rosa para que gane el peronismo. Eso dijo Otero cuando asumió un puesto de conducción en la unidad básica de Villa Santillán, que supo él comandar. Pero Copete fue a Lonquimay y ahí se hizo preguntar por Manuel Feito, el intendente que lo acompañó en aquella locura de hacer una interna por la conducción del partido. ¿Candidato a diputado nacional? No es mala. Sí, algún lío vamos a hacer con el Manu, les dijo a unos pibes que lo entrevistaban. No le bastó con los casilleros que hizo retroceder con aquella tontería para la que no le dio la nafta. Ahora va por lo mismo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pretende? Como quedó plasmado en el defecto de edición del spot publicitario con el que promocionaron la semi-peatonal. ¿Te gusta?, preguntaban desde el equipo de comunicación a varios chicos. Uno de ellos dijo, sí, está lindo, pero... Y se les escapó el pero sin cortar. Pero, Luciano. Y volviendo al momento catatónico que está atravesando el presidente Milei, no hay que olvidar que hay un documento de más de 120 profesionales de la salud mental argentinos matriculados, en el que pusieron su nombre, apellido, documento y matrícula, y donde sostienen que hay que hacer un peritaje a la salud psíquica de Milei, sugiriendo que no está bien. Esta situación, más la desindustrialización nacional, la caída del empleo formal, la precarización laboral, el ajuste feroz del consumo popular, el crecimiento de la indigencia y la pobreza y la enorme dependencia generada por un abismal crecimiento de la deuda externa que no tuvo correlato en el desarrollo nacional alguno, expone la necesidad de recambio. Un recambio para el que el peronismo tiene que estar preparado. Y en ese recorrido está, al menos en provincia de Buenos Aires, donde ya confirmaron que habrá una sola lista en las elecciones provinciales de septiembre y en las nacionales de octubre, que son claves para la continuidad o no de Milei. La negociación que se hace sobre una mesita de 3 patas, Máximo pondría el 40% de los candidatos, Axel sus intendentes más las centrales obreras otro 40% y Sergio Massa el 20%, es compleja. Están tratando de tragarse todos los sapos que aparecen, pero pareciera que los acuerdos mínimos están, pareciera que el peronismo se está alistando. El título de la editorial de hoy fue Las nuevas mayorías. Mi nombre, Javier Alejandro Urban.